El día de hoy vamos a estar viendo un tema importantísimo y es precisamente recuerda, oh Israel, recuerda, oh Israel. Hoy vamos a tener un estudio bien interesante, pero para poderlo abordar vamos a recordar algunas cosas que vimos la semana pasada. En Deuteronomio vamos a ver cómo Moisés repetirá la ley de Dios al pueblo. Ahora, ¿qué lo motiva a hacer esto? Esto va a ser algo que va a ser muy diferente a los demás libros. En los demás libros veíamos cómo dice lo de la siguiente manera, y dijo Dios a Moisés. Y Moisés está relatando en los libros, ya sea en Génesis, en Éxodo, en Levítico. Recordemos que Génesis también lo escribió Moisés. Moisés ahí habla de lo que Dios le habló a todos los personajes que aparecen en Génesis, a todos los patriarcas. En Éxodo, Moisés nos narra de lo que Dios le habló a él y de los mandatos que le dio en Éxodo, en Levítico, y vemos cómo él narra los acontecimientos que sucedieron en el libro de Números en el desierto y lo que Dios decía. Pero en esta oportunidad en Deuteronomio vamos a ver algo interesante y vamos a ver cómo es Moisés recordando lo que ya él ha contado en otras partes cuando directamente el Señor le dijo algo y él se lo transmitió al pueblo. Es aquí el profeta, es aquí el hombre de Dios, el enviado de Dios, recordándole al pueblo que no olviden su palabra. Ahora, ¿por qué hace esto? Se ha levantado una nueva generación. Las nuevas condiciones de vida en la tierra prometida así lo ameritan. El territorio tiene una alta influencia idolátrica y el peligro de que caigan en este pecado es inminente. Por eso tiene que recordarle. La repetición era necesaria para garantizar el cumplimiento de la palabra de Dios. Eso lo estamos viendo. Ahora, algo también interesante que vamos a ver en el libro es lo siguiente. Vamos a ver algo interesantísimo en el libro. Vamos a ver que el libro de Génesis, por ejemplo, nos narra la historia de miles de años. Desde que Adán y Eva son creados, desde la creación, hasta que ellos llegan a Egipto siendo 70 y pico de personas. El tiempo que pasa entre esos dos eventos son miles de años. Pasaron miles de años. Y quiero que ustedes hagan más o menos un cálculo. Se imaginen cuánto tiempo es el que narra Génesis. Solo Matusalén vivió 969 años. Y la vida de Matusalén se narra solo en un renglón. O sea, 969 años se narran en un renglón. Entonces imagínense cuánto tiempo abarca el libro de Génesis. Ahora, por otro lado, el libro de Éxodo, la historia de Éxodo narra 81 años y medio. ¿Por qué decimos esto? 40 años desde el nacimiento de Moisés hasta que él es expulsado de Egipto. 40 años van allí. 40 años que él vive en el desierto de Madián. Y lo que él se devuelve, saca el pueblo de los hebreos de Egipto y duran año y medio en el monte Sinai. 81 años y medio narra el libro de Éxodo. Por su parte, el libro de Levítico y el libro de Números, que narran acontecimientos que suceden tanto en el monte Sinaí, con algunas leyes que Dios le da a Moisés, y todo lo que sucede en el desierto, podemos estar diciendo que la historia que se narra allí es un periodo de 40 años. Porque recuerden que Levítico no solamente menciona la ley que se le entrega a Moisés en el monte Sinaí, sino que en el libro de Levítico también se narran situaciones y acontecimientos que sucedieron puntualmente en la vida en el desierto del pueblo. Entonces esos dos libros narran un periodo de 40 años. Pero cuando vamos a hablar del libro de Deuteronomio, mis hermanos, esto es interesantísimo. El libro de Deuteronomio, que hemos encumbrado todo este tema maravilloso de estas próximas 3 clases, porque de una vez les comento, vamos a tener 3 clases. Hoy vamos a ver un grupo, vamos a ver hoy desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y nos van a llevar 2 clases más viendo el resto del libro. Pero todo el libro de Deuteronomio lo hemos encumbrado en un título, Escuchando de nuevo a Dios. Escuchando de nuevo a Dios. Ahora, Deuteronomio, ¿cuánto tiempo se lleva la narración o en qué tiempo sucede estos acontecimientos?
La narración de Deuteronomio es de un tiempo muy breve, de un mes. Y para eso voy a traer el mismo texto de Deuteronomio. Dice Deuteronomio capítulo 3, capítulo 1, perdón, verso 3, lo siguiente. En el año 40, es decir, ya llevaban 40 años peregrinando, en el mes 11, o sea, en el mes 11 del año 40 de año 39 de peregrinaje. Porque cuando dice en el año 40, está hablando de que está cerrando ya el tiempo que el Señor prometió. Y el Señor prometió 40 años vagarán. 40 años son 40 ciclos de 12 meses. Están entonces en el mes 11, en el primer día del mes. Mes 11, primer día. Y todo lo que se va a llevar narrando Moisés, esto va a ser antes de entrar a la tierra prometida. Un mesecito narrando esos acontecimientos. Y eso es interesantísimo. Miren cómo dice la escritura. El día primero del mes 11 del año 40, Moisés les declaró a los israelitas todo lo que el Señor les había ordenado por medio de él. Si se dan cuenta, el mismo texto dice que Moisés es el que habla. ¿Y qué habla? Lo que ya Dios previamente había dicho. Poco antes Moisés había derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que reinaba en Astarot, y Edrei. Hay algunos acontecimientos que se narran inmediatamente, que sucedieron inmediatamente antes de este recordatorio de Moisés al pueblo de la ley. Y esos acontecimientos fueron victorias estando en el desierto. Quiero que tengan esa nota mental allí. Victorias que Dios les concedió en el desierto. Ellos se enfrentaron a reyes cananeos, estando en el desierto. Y estando en el desierto y bajo el juicio de Dios, porque no iban a entrar, iban a perecer en el desierto. Estando en el desierto y bajo el juicio de Dios, Dios siempre que hubo una batalla, Dios estuvo con ellos y les dio la victoria. Entonces es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Ahora, me gustaría comentar cosas puntuales que son importantes tenerlas en cuenta. Cuando comienza el Deuteronomio, el discurso cambia de nivel. Y las principales diferencias, ya les comenté una, pero las principales diferencias son dos. Una ya se las nombré. Ya no es más Dios quien se dirige a Moisés para transmitirle un mensaje destinado a Israel. Ahora es Moisés quien se dirige a Israel para transmitirle lo que Jehová le ha comunicado. La ley ya no es proclamada, sino interpretada y explicada. Se podría decir que con el Deuteronomio, el lector pasa del texto al comentario. Ahora, en el libro de Deuteronomio, la tienda del encuentro o el tabernáculo aparece solo una vez mencionada en todo el libro. Y eso sucede en el momento en que Moisés pasa el mando a Josué y le confía la tarea de conquistar la tierra. Eso lo hace delante de la presencia de Dios a ojos de todo el pueblo. Hablemos un poco de la nube o la columna de fuego. La nube o la columna que ha guiado la marcha de Israel a través del desierto durante todos estos 40 años, aparecerá por última vez en Deuteronomio capítulo 31, verso 15. Porque ya esta columna y esta nube ya no volverá a estar con ellos cuando entren a la tierra prometida. Tras la pausa, el Deuteronomio, tras la pausa del Deuteronomio, la marcha de Israel puede reiniciarse. Ahora, ¿cuál pausa? La pausa en la que Moisés les empieza a contar todos esos acontecimientos. La pausa es este mes que llevará a mencionarle todo lo que ellos van a escuchar de parte de Moisés. Y es natural que los dos símbolos, tanto la tienda como la nube que acompañan esta marcha, se reencuentren juntos en el final. ¿Cuándo será esto? Cuando ellos crucen ya el río Jordán. Esa va a ser su última jornada. Su última jornada será cuando crucen el río Jordán, eso ya es en el libro de Josué, y entren a la tierra prometida. Entonces, esto acá estamos hablando del último tiempito, año 40, mes 11, primer día del mes, es lo que se va a llevar precisamente Moisés en relatarles y recordarles. Según el contenido del libro, se podría dividir en tres grandes partes que corresponderían a un código de leyes, una parte, un preámbulo, leyes y epílogo.
Cuando hablamos de código de leyes, estamos hablando de todo el Deuteronomio. Y todo el Deuteronomio, ese código de leyes, se va a dividir en un preámbulo, una introducción, unas leyes puntuales y un epílogo, unas conclusiones. Entonces, la primera parte va a ser Deuteronomio 1 al 11, donde se narrarán acontecimientos que ocurrieron, pero también van a estar minados con algunos recorderis de ley. Luego, puntualmente, desde el capítulo 12 hasta el 26, se van a hablar de las leyes. Y finalmente, en el cierre, del 27 al 34, se van a hacer otras narraciones y otros recorderis. Ahora, esta división no es muy puntual que digamos, y es un tanto artificial. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 1 al capítulo 11, aunque se narran muchos acontecimientos que sucedieron, también vamos a ver en esos 11 capítulos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver salpicados algunos momentos donde ya Moisés empieza a recordarles la ley. Entonces, hay órdenes, decretos y prescripciones, aunque es la introducción solamente. Y en las leyes mismas, con frecuencia, también van a estar acompañadas de pasajes narrativos y exhortativos. Es decir, del 12 al 26 vamos a ver que no solamente se le recuerda la ley, sino que también van a haber una narración de eventos históricos. Entonces es importante que tengamos todo esto en cuenta. También es difícil ver en Deuteronomio 1 al 11 o 27 al 34 un preámbulo o un epílogo puntuales. Lo que estamos tratando es como de darle un orden a la una introducción, un mensaje claro, que son las leyes y la recordación de la ley, y finalmente un cierre, unas conclusiones, un epílogo. Pero como les digo, cada uno de esos momentos tiene de los otros, no solo narración, sino recuerdo de la ley, y no solo conclusiones, sino también historias. Ya hemos mencionado la semana pasada que la división natural del libro es capítulo 1 al 11, mencionamos lo que sucedía, capítulo 12 al 26, también mencionamos los acontecimientos que sucedían, y el capítulo 27 al 34 y contamos los acontecimientos de cierre que sucedían. Las personas que no han visto la clase los instamos a que lo hagan. El día de hoy, mis hermanos, hay que hacer ciertas aclaraciones. En Deuteronomio, todo el Deuteronomio está compuesto por estos 3 discursos de despedida de Moisés, impartidos a lo largo de un mes en las planicies de Moab. Cada uno de los discursos tiene un enfoque distinto, abarcando tanto la historia de Israel, los eventos históricos, el código legal, las leyes, y la historia futura de lo que se van a enfrentar en la tierra prometida y cómo tienen que preparar su corazón para entrar a esa gran bendición. Por lo tanto, estamos hablando de un enfoque histórico del libro de Deuteronomio, un enfoque legal y un enfoque profético. El día de hoy, mis hermanos, nos vamos a enfocar solo en el capítulo 1 al 11, lo que podría ser como la introducción, como la narrativa. Y la clase del día de hoy puntualmente se llama Recuerda, oh Israel. Vamos a ver cómo Moisés no solo habla del pasado, sino que da directrices para el futuro ya en el primer fragmento del libro. Vamos a ver que un tema recurrente serán las normas de la tierra prometida para entrar y tomarlo. Pero también va a dejar claro algo Moisés en esta primera parte del libro. Y es que no por ser buenos los hebreos es que heredan la tierra prometida, sino uno, porque Dios lo prometió, y dos, por la impiedad de las naciones. Esa es la verdadera razón por la cual los cananeos son echados. La tierra vomitará a sus moradores, dicen. Ahora, lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que pasados cientos de años después, será el mismo pueblo de Israel el que será llevado en deportación por los mismos gentiles. Serán echados de la tierra que el Señor les dio por su propio pecado. Entonces, el mismo libro también va a hablar en el capítulo 4, por ejemplo, de la profecía de las iniquidades y pecado de Israel. Y van a mostrar lo grandes que serán y cómo ellos serán esparcidos por las naciones de la tierra. Entonces, desde el principio del libro nos vamos a dar cuenta que este no es un final feliz, como el que se esperan en los cuentos de hadas y vivieron felices para siempre en la tierra prometida. No, vamos a ver cómo el mismo pueblo, olvidándose en algún momento de Dios,
también a su vez serán castigados, porque Dios no hace acepción de personas. Y toda esta información la vamos a ver, son en los primeros 11 capítulos, que le pido ayuda al Señor para que lo podamos hacer de una manera muy dinámica el día de hoy. Entonces hablemos un poco del prólogo, En el prólogo se nos va a narrar precisamente cómo ellos han peregrinado todo este tiempo. Dice así, la mejor manera de entender el prólogo es yendo a la escritura. Deuteronomio 1 del 5 al 8. Moisés comenzó a explicar esta ley cuando todavía estaban los israelitas en el país de Moab, miren, en las planicies de Moab. Al este del Jordán les dijo. ¿Y por qué hablan en el libro Moisés del Jordán? Porque Jordán es la división natural entre el desierto de Moab y la tierra prometida, Canaán. Esa es los límites naturales que hay. Cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios, miren hasta dónde se va Moisés recordando. Cuando estábamos en Horeb, está hablando del monte donde se les entrega la ley. Cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa del Amorreo y a todas las zonas vecinas del Arabá, el Líbano y el gran río el Éufrates. En las montañas, las llanuras, el Negev, la costa y hasta la tierra de los cananeos. Yo les he entregado esta tierra. Adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que se las daría a los antepasados de ustedes, es decir, Abraham, Isaac y Jacob. Esto es interesantísimo, mis hermanos. Cuando el pueblo peca, lo que vimos en el libro de Números, cuando el pueblo peca contra Dios y murmura, y Dios lanza el juicio de 40 años vivirán en el desierto porque no me creyeron, es como si hubiera habido un alpinpause. Ahora que han pasado los 40 años, Moisés recuerda lo que año y medio después de haber salido de Egipto les dijo Dios. Ellos duraron solamente año y medio. Y luego de ese año y medio ya podían entrar a la tierra prometida, ya podían tomarla. Ese año y medio se lo tomó Dios enseñándoles la ley, discipulándolos para que pudieran entrar a la tierra prometida y serle fiel a él. Pero el miedo los carcomió, la murmuración les pudo y duraron 40 años en el desierto. Moisés recuerda lo que les dijo el Señor antes del juicio de los 40 años. Les dijo: ya es mucho tiempo acá, solo había pasado año y medio, es mucho tiempo acá, vayan, entren a la tierra prometida. Lastimosamente sabemos lo que sucedió, lastimosamente sabemos que las cosas no salieron bien. Esto es del capítulo 1, del verso 1 al 6. Luego, del verso 6 en adelante, dice lo siguiente: en aquel tiempo les dije, yo solo no puedo con ustedes. El Señor su Dios los ha hecho tan numerosos que hoy son ustedes tantos como las estrellas del cielo. Moisés nombrando en ese momento que se había cumplido la promesa que Dios le había dado a Abraham. Tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Que el Señor, el Dios de sus antepasados, los multiplique 1000 veces más y los bendiga, tal como lo prometió. ¿Cómo puedo seguir ocupándome de todos sus problemas, de sus cargas, los pleitos? Designe cada una de las tribus a hombres sabios, inteligentes y experimentados para que sean sus jefes. Aquí, en esta parte, se va a narrar cómo se levantan los jueces, pero también los espías. Y finalmente, vamos a ver cómo en el capítulo 2 se narran de los acontecimientos y él recuerda la vida en el desierto. Deuteronomio capítulo 1, del 34 al 36, es el preámbulo del capítulo 2. Cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó e hizo juramento. Ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darle a sus antepasados. Está hablando de Abraham, Isaac, Jacob. Solo la verán Caleb, hijo de Jefoné. A él y a sus descendientes les daré la tierra que han tocado sus pies, porque fueron fieles al Señor. Entonces, en el capítulo 12 van a narrar los acontecimientos en el desierto. Y esos acontecimientos en el desierto, pues, mis hermanos, no van a ser como muy buenos, ¿no?
En el capítulo 3 vamos a ver cómo se narran las primeras guerras, y esto es importante, porque que se narren victorias dentro de el momento en que estuvieron en el desierto, nos habla de la fidelidad de Dios aún de un pueblo con un pueblo infiel. Deuteronomio 3, del 3 al 11 dice, ya así sucedió. El Señor, nuestro Dios, también entregó en nuestras manos, miren esto, aquí, miren las victorias que tuvieron estos infieles, que estaban bajo juicio de 40 años de morir y perecer en el desierto, pese a su infidelidad, como el Señor se mantenía fiel. Y cada vez que ellos ganaban una batalla, era una bofetada, escúchenme bien. Cada vez que ellos ganaban una guerra, era una bofetada, como diciéndoles, miren, que ustedes murmuraron. Cuando yo les dije, tomen la tierra prometida, ustedes todavía no había llegado el colmo su maldad, todavía no había un juicio de 40 años y yo les había prometido que tendrían la victoria. Les he dado la victoria en esa tierra ya estando bajo juicio, 40 años en el desierto y van a morir acá. Imagínense la victoria que les hubiera dado si ustedes me hubieran creído. Entonces cada victoria es una bofetada. Y así sucedió. El Señor Dios también entregó en nuestras manos al rey de Basán y todo su ejército. Lo derrotamos y nadie vivió para contar. En aquella ocasión conquistamos todas sus ciudades. Nos apoderamos de las 60 ciudades que se encontraban en la región de Argot, del reino de Og en Basán. Todas esas ciudades estaban fortificadas con altos muros y portones y barras, sin contar las muchas aldeas no amuralladas. Tal como hicimos con Sihón, rey de Hesbón, destruimos por completo las ciudades con sus varones, mujeres y niños. Pero no quedamos con todo nos quedamos con todo el ganado y el botín de sus ciudades. Fue así como en aquella ocasión nos apoderamos del territorio de esos dos reyes amorreos, es decir, de toda la porción al este del Jordán, desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hernón, al que los sidonios llaman Sirión y los amorreos Senir. También nos apoderamos de todas las ciudades de la meseta, todo Galaad y todo Basán, hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og de Basán. Por cierto, al rey Og de Basán fue el último de los gigantes. Su cama, escuchen esto, esta es una bofetada a esos 10 espías murmuradores y a ese pueblo que les creyó. Verso 11. Ciudades del reino de Og en Basán. Por cierto, el rey Og de Basán fue el último de los gigantes. Su cama era de hierro y medía 4,5 metros de largo y 2 de ancho. Todavía se puede verla en Rahab de los amonitas. O sea que Dios les dio la victoria sobre los gigantes de los que se orinaron ellos al verlos cuando fueron a ver y a explorar la tierra durante 40 días y 40 años. Entonces esto es impresionante, mis hermanos. Ahora, debemos entender que todo esto que han tomado ellos, todas estas ciudades que están mencionando, eran al otro lado del Jordán. Es por esa razón que el Señor va a advertir que a quién le va a dar esa tierra que poseyeron al otro lado del Jordán. Cuando hablamos de planicies, de llanuras, cuando hablamos de mesetas, cuando hablamos de todos estos, estamos hablando de que al lado del desierto también habían tierras que eran ricas para sembrar y todo esto. Esta gente sí vivía allí. Y vivían no como nómadas, vivían muy bien, o sea que era tierra que se podía cultivar. Entonces, esa tierra al otro lado del Jordán, ya la tomaron y ahí van a vivir 3 tribus. Pero estas tribus, aunque ya tenían posesión y ya tenían su vida arreglada, estaban obligadas, listo, dejaban ahí a sus familias, a sus niños, pero estaban obligadas a pasar al otro lado del río Jordán y ayudar a sus hermanos a tomar el resto de la tierra. Por eso en el capítulo 3, desde el verso 18, dice, en aquel tiempo les di esta orden. El Señor su Dios les ha dado posesión de esta tierra. Ustedes, los hombres fuertes y guerreros, pasen al otro lado, al frente de sus hermanos israelitas. En las ciudades que les he entregado, permanecerán solamente sus mujeres, sus niños y el mucho ganado que yo les he entregado a ustedes. No podrán volver al territorio que les he entregado hasta que el Señor haya dado reposo a sus hermanos, como se los he dado a ustedes, y hasta que ellos hayan tomado posesión de la tierra que el Señor su Dios les entregó al otro lado del Jordán. El Señor era muy organizado, es muy organizado, y todo lo hace decentemente y con orden.
Ya no es que ya conquisté, ya tomé y ya que el resto vaya y conquiste como sea, no. Esto es impresionante. Ahora, miren cómo sigue narrando acontecimientos importantes de nuestro conocimiento el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 3:21 dice, en aquel tiempo le ordené a Josué, con tus propios ojos has visto todo lo que el Señor, el Dios de ustedes, ha hecho a estos dos reyes. Y lo mismo hará con todos los reinos por donde vas a pasar. No les tengas miedo, que el Señor tu Dios peleará por ti. Eso se lo está diciendo Moisés a Josué, porque Josué es el que introducirá a la gente en la tierra prometida y conquistará. Ya Moisés no estará allí. Por un lado, le está hablando Moisés estas situaciones a Josué, pero miren por otro lado lo que está hablando Moisés con Dios. En aquella ocasión le supliqué al Señor, que miren, termina en el verso 22, no les tengas miedo, que el Señor tu Dios peleará por ti. Luego hace un alto en el camino y les cuenta a Moisés, a todo el pueblo, que él tuvo una conversación con Dios. En aquella ocasión le supliqué al Señor, tú, Señor y Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder, pues, ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas? Déjame pasar y ver la buena tierra al otro lado del Jordán, esa hermosa región montañosa y el Líbano. Pero por causa de ustedes, y aquí eso se los voy a explicar más adelante, el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo, basta ya, no me hables más de este asunto. O sea, el Señor no iba a cambiar de opinión, Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. La iba a ver, pero no iba a entrar. Sube hasta la cumbre del Pisga y mira al norte, al sur, al este y al oeste. Contempla la tierra con tus propios ojos, porque no vas a cruzar este río Jordán. Dale a Josué las debidas instrucciones, anímalo y fortalécelo, porque será él quien pasará al frente de este pueblo y quien le dará en posesión la tierra que vas a ver. Mis hermanos, personalmente yo no estoy de acuerdo, como lo menciona Moisés, donde dice, pero por causa de ustedes, el Señor se enojó conmigo y no me escuchó. Miren, el Señor está enojado con Moisés porque Moisés la embarró. Recuerden lo que sucedió. El Señor le dijo, háblale a la peña. Y él golpeó, y golpeó 2 veces la peña. Esto es impresionante. La peña tipifica al Señor Jesucristo, y la peña que una vez fue golpeada, tipificando la muerte del Señor Jesucristo, ahora solo se le habla para que brote agua, porque eso habla del nuevo nacimiento, de la resurrección, de la obra de Cristo en la vida de las personas, que ya solo su presencia es la que obra y nos permite vivir en el Espíritu. Entonces, mis hermanos, o sea, vuelvo y se lo repito y aquí yo aclaro, es mi punto de vista. Me parece que Moisés no está entrando en la tierra prometida por los demás, es por su propio pecado, por su propia desobediencia a Dios. Y es bueno esto aclararlo. Y también por eso es bueno aclarar que este libro está narrando acontecimientos que Moisés les está recordando. Y en ese orden de ideas, pues la narrativa, hay que hacer esta clase de aclaraciones. Interesante, mis hermanos, ahora lo que sigue. Siguen varias cosas importantísimas en el libro. El pacto de Dios, exhortación a la obediencia, dice así el texto. Ahora, israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé, para que lo pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar en la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Ya en ese momento, mis hermanos, ha muerto mucho pueblo del que no iba a entrar. Estamos hablando a 1 mes de entrar a la tierra prometida. Y los que están escuchando este discurso, hay unos pocos viejitos que todavía van a morir antes de entrar. Entre ellos se cuentan Aarón, se cuenta Moisés, se encuentran varios que no van a entrar. Pero ya el grueso de los que habían quedado pues confinados al desierto ya habían muerto. Entonces, el gran auditorio de estos discursos, ¿quiénes son? La nueva generación que se ha levantado.
Moisés nuevamente prohíbe la idolatría, o sea, les recuerda, el día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan forma o imagen de hombre o de mujer o de animales que caminan sobre la tierra, o de aves que vuelan en el aire, o de reptiles que se arrastran por la tierra, o de peces que viven en las aguas debajo de la tierra. Está mencionando al carbón los 3 mandamientos de los 10. Ahora, él les recuerda quién es su Dios. Reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y que no hay otro, solo hay un Dios. Obedece sus preceptos y normas que hoy te mando cumplir. De este modo a ti y a tu descendencia les irá bien y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Esto es importantísimo, te da para siempre. Y ese para siempre se lo han tomado muy en serio los israelitas y por eso al día de hoy hay tremendo conflicto. Pero se menciona algo también interesante en el capítulo 4. Menciona algo que se llaman las ciudades de refugio. No sé si alguien conoce lo que son las ciudades de refugio. Dice así la escritura. Entonces Moisés reservó 3 ciudades al este del Jordán para que en alguna de ellas pudieran refugiarse el que sin premeditación ni rencor alguno hubiere matado a su prójimo. De este modo tendrá a dónde huir para ponerse a salvo. Para los rubenitas designó Becer, en el desierto, en la planicie. Para los gaditas, Ramot de Galaad. Y para los manesitas, Golán de Basán. Acá les voy a explicar algo. Las ciudades de refugio, que se nombra a Rubén, a Gad y a Manasés. Se renombran a esas 3 tribus porque ya son las 3 tribus que heredan al otro lado del Jordán, es decir, el territorio que han poseído antes de cruzar el río. Y todos los territorios que van a ser repartidos, todos los territorios van a contar con ciudades de refugio. ¿Qué son las ciudades de refugio? Las ciudades de refugio son lugares, son ciudades donde van a habitar los sacerdotes. Y en esas habitaciones de los sacerdotes, en esos lugares donde habiten los sacerdotes, allí se van a refugiar las personas que accidentalmente mataron a alguien. Están de pronto bajando un árbol con un hacha y se le zafó el metal al hacha y salió volando y se lo clavó a otra persona. Se murió la persona. Esta persona está actuando sin premeditación ni rencor. Fue un accidente. O sea, las muertes accidentales siempre han ocurrido en la vida. Y miren cómo es de cuidadoso el Señor. En esa época existía la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. Entonces, lo que decía la ley es, lo mató, entonces con su vida debe pagar. Entonces, el derecho que tenía el familiar de vengar a su muerto, él lo podía efectuar, así fuese un accidente. Entonces, ¿cuál fue la solución que trajo el Señor? Y es que esta persona podía huir a la tierra de refugio y de ahí en adelante vivir, y allá no lo podían tocar, era un lugar de indulto, no podían tocarlo, no podían matarlo allí los familiares que podían vengar a su muerte. Ahora, ¿cuánto dudaba esa persona allí? Hasta que el sacerdote moría. Y el sacerdote tenía un servicio vitalicio. Había gente que vivía, se quedaba a vivir allá para siempre, hasta que muriera. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto. Inmediatamente, ¿qué hace Moisés? Introduce la ley. Esta es la ley de Moisés que expuso a los israelitas. Estos son los mandatos y preceptos y normas de Moisés que les dictó después de que salieron de Egipto, cuando todavía estaban al este del Jordán, en el valle cercano de Bet Peor, en la tierra de Sion. Entonces empieza a introducir. Ahora, cuando introduce los mandamientos, es solo una introducción porque él los va a explicar largamente en la otra sección que estudiaremos la próxima semana. Cuando habla de mandamientos, juntamente al decirle, miren los mandamientos, recuerden los mandamientos, les habla de obediencia. Y esto es importantísimo. Deuteronomio 5:22. Estas son las palabras que el Señor pronunció en voz fuerte desde el fuego, la nube densa en la oscuridad, cuando ustedes estaban reunidos al pie de la montaña. No añadan nada más. Luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó. Los 10 mandamientos son entregados a Moisés. Pero también en esta parte, cuando él está introduciendo la ley, les va a hablar de la incapacidad, ya mismo comenzando en el capítulo 5, le va a hablar a ellos de la incapacidad que tiene el hombre de cumplir la ley. Se necesita un nuevo corazón para que las personas puedan cumplir la ley.
Y aquí es donde resalta lo que estudiábamos la semana pasada, el Shema, verso 4 al 9. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, pero esa no es una labor. Esa de grábate la ley en tu corazón no era una función del hombre en particular, sino que era la función del Espíritu Santo cuando viniera y le diera vida a Dios, a ese ser muerto. Al darle vida, la ley de Dios quedaría, escúchenme bien, en su corazón y voluntariamente la gente la iba a cumplir. Ahora, hemos hablado que de manera natural las personas tienen grabada la ley en su corazón. Bien, pero son esas tablas de la ley grabadas en un corazón de piedra. Y lo único que va a hacer que podamos amar la ley de Dios es que estén grabadas en un corazón de qué? De carne, un corazón vivo, no un corazón muerto. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Habla de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas en el camino, cuando te acuestes o cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tus casas y en los portones de tus ciudades. Todo esto es, mis hermanos, todo esto es el maravilloso Shema, donde Dios le dice al pueblo que no solamente cumpla la ley, sino que se la enseñe generación tras generación para que nunca la olviden. Ahora va a hacer una introducción de cómo se expulsan las naciones y va a ser muy detallada. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra prometida. Cuando el Señor tu Dios te haya entrado y te entregue la tierra y derrotes a estas personas, las destruirás por completo. No harás ningún pacto con ellas, ni tendrás compasión. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Miren cómo era de importante que cumplieran esto. ¿Cuál fue el rey que terriblemente incumplió con esto? Salomón. Salomón se casó con la hija de Faraón. Hizo volver más adelante, vamos a ver en el libro de Deuteronomio, que se le va a prohibir al pueblo volver a Egipto. Y Salomón hace que la gente vuelva a Egipto para negociar con caballos. Es una cosa terrible. Y el Señor no solo les dice lo que no deben hacer con estos extranjeros, sino que también le dice lo que deben hacer con esos extranjeros. Eso es lo que harán con estas naciones. Destruirán sus altares, romperán sus piedras sagradas, derribarán sus imágenes de la diosa Cera y les prenderán fuego. Porque el Señor, para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva de entre todos los pueblos. Ahora, yo me reservé algo para el final. Miren lo que dice. Expulsará de tu presencia a las 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Es decir, a todos los cananeos los iba a erradicar de Canaán. Y no solamente erradicarlos, sino tenía que desaparecerlos. Porque dice que iban a matar a todo hombre, mujer, niño, recién nacido, de brazos. Ahora, ¿por qué mandó Dios exterminar a los cananeos? Hay una historia interesantísima en el libro de Josué que vamos a ver. Acaban con toda una ciudad. Acaban con todos los hombres, mujeres, y dejan vivo a un niño. A un niño. Y dice que cuando ese niño creció, volvió a fundar la misma ciudad que ellos habían destruido. Un niño. Entonces, a veces la gente dice, pero qué despiadado Dios. No, no se trata de ser despiadados. Se trata de que esta gente era mala y fundó esa ciudad y volvieron a ser tan malos como era. ¿Quién desobedeció allí? Israel. Estas fueron las personas que terminaron venciendo a Israel. Porque la desobediencia no fue total, la obediencia de Israel no fue total, absoluta, sino fue a medias. Si el Señor decía a todos, era a todos, porque estaban corrompidos. Miren, nosotros decimos, pero pobrecitos, o sea, ¿qué culpa tienen los niños? Miren, mis hermanos, si vamos a hacer una comparación, con lo que les pedía Dios a los israelitas, hagamos esa comparación con el día de hoy. Yo les pregunto, ¿un bebé es inocente? Con lo que hemos visto nosotros en teología sistemática, ¿un bebé es inocente? Todos nacemos caídos.
Todos nacemos muertos espiritualmente, todos nos inclinamos a la maldad y al pecado. Todos somos ciegos, incapaces de conocer la verdad. Pues eso era lo que sucedía con los cananeos. Los cananeos todos estaban corrompidos y tenían una mentalidad corrompida, desde el más pequeño hasta el más grande, como en Sodoma y Gomorra. Todos estaban corrompidos. Y si se daba la oportunidad de que uno de esos niños creciera, iba a volver a levantar un culto extraño. Recordemos, mis hermanos, que la gente que vivía en Canaán quemaban sus hijos, los pasaban por fuego. Eso era tremendo, era terrible. Tenían un culto idolátrico unido a la prostitución religiosa. Eran personas que justificaban todo vejamen y toda inmoralidad. No respetaban nada ni nadie. De hecho, se cree que si había gigantes en esa tierra, era porque genéticamente se había dañado la especie, porque ellos no tenían nada con acostarse con mamá, con hijos, con hermanos. O sea, el incesto era la moneda de todos los días allá, y por eso se levanta genéticamente unos hombres y unas mujeres deformes. Nos acaban de mencionar a un hombre que dormía en una cama de 4 metros. O sea, ¿cuánto medía ese hombre? Era una abominación. Entonces tenemos que tener todo esto en cuenta. Por eso el Señor mandó a destruir a todas estas personas. Ahora, no solamente hace eso, sino que ahora, en el capítulo siguiente, lo que va a hacer, en el capítulo 8, va a hablar de la buena tierra que ellos van a poseer y les va a hacer unas advertencias. Les va a hacer unas advertencias. ¿Qué advertencias les va a hacer el Señor? El Señor te guía a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. A ti te humilló y te puso a prueba, para, a fin de cuentas, te fuera bien. No se te ocurra pensar, mira lo que le está diciendo, no se te ocurra pensar, esta riqueza que voy a adquirir en la tierra prometida es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esta riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que las naciones que el Señor irá destruyendo a su paso. O sea, el Señor, Moisés le está diciendo, no somos mejores que estas naciones. Si caemos en sus pecados, seremos erradicados de esta tierra como ellos. Eso es lo que no quiere aceptar el Israel moderno, el Israel de hoy. Porque esa tierra que juró Dios que se las daría para siempre, no la tuvieron para siempre, porque Israel pecó, porque Israel cayó en idolatría, porque el mismo Israel se encargó de rechazar a Jesucristo, imagínense. Por eso fueron erradicados de la tierra, por eso fueron dispersados. Una advertencia que el mismo Moisés va a hacer en esta porción del libro, donde va a decir y va a anunciar que Israel, el Israel que se olvide de Dios, será esparcido por todas las naciones de la tierra. Entonces, mis hermanos, esto es interesantísimo que lo tengamos en cuenta. Y luego Moisés pues les va a recordar a ellos que a pesar de su impiedad, a pesar de toda la rebelión, a pesar de todo, el Señor sí se ha mantenido fiel al pacto y se ha mantenido fiel a las promesas. Porque el amor de Dios hacia el pueblo es un amor incondicional. Si ellos van a entrar en la tierra prometida, no es por mérito de ellos, no es porque ellos se los hayan ganado, no porque ellos sean mejores que la tierra, que los habitantes que serán expulsados y destruidos. No, y se lo encarga de recordar Moisés al pueblo. Escucha, Israel, hoy vas a cruzar el Jordán para entrar y desposeer a naciones más grandes y más fuertes que tú, que habitan en grandes ciudades con muros que llegan hasta el cielo. Esa gente es poderosa y de gran estatura. Son los anaquitas. Tú ya los conoces y sabes que ellos que dicen, ¿quién puede oponerse a la descendencia de los de Anac? Pero tú entiende bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti y que los destruirá como un fuego consumidor y los someterá a tu poder. Tú los expulsarás y los aniquilarás enseguida, tal como el Señor te ha prometido. Cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti,
No vayas a pensar, el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia, para tomar posesión de esa tierra. No, el Señor expulsa a estas naciones por la maldad que las caracterizaba. De modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por lo que vas a tomar esta tierra. Mis hermanos, nunca ha sido por obras, es por gracia. Y si la tierra prometida representa al cielo, nuestro verdadero descanso, nadie entra al cielo por mérito. Nadie entra al cielo por sus obras y su esfuerzo, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Entiende bien que eres un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. Mis hermanos, podemos decir, a los israelitas se les entregó la tierra prometida no por lo que eran, sino a pesar de lo que eran. Y nosotros como pueblo de Dios, la iglesia, entramos a vivir eternamente en la gloria con Dios, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Dios no nos escogió por hermosos. Somos hermosos porque Dios nos escogió. Es diferente. Nuestra hermosura radica en la elección de Dios. Entonces nunca ha sido por mérito, mis hermanos. Siempre ha sido por gracia. Siempre ha sido por gracia. Y Moisés se va a encargar de recordárselos, porque luego inmediatamente que les ha dicho esto, les recuerda al becerro de oro, de cómo ellos pecaron tristemente contra Dios. Dios les alcanzó a dar la ley, ni siquiera alcanzó Moisés a bajar con las 10 tablas de la ley cuando los encuentra ya ellos pecando y cayendo en idolatría. Por eso es que le está diciendo a esta nueva generación, no caigan. ¿Qué sucedió? Moisés viene, se enoja, rompe las tablas de la ley, les hace tomar agua con ese polvo y se levantan los levitas y en justicia acaban con los que se han desordenado detrás de ese becerro. ¿Ustedes se acuerdan de esa clase? El becerro de oro no solo fue la construcción del becerro. Tomaron, bebieron y hubo un bacanal ahí, un desorden inmoral completo. Al punto de que otra vez tienen que diseñarse otras 2 tablas, las 2 nuevas tablas. En aquel tiempo el Señor talla 2 tablas de piedra iguales a las primeras y hace un arca. En aquel tiempo el Señor me dijo, talla 2 tablas de piedra iguales a las primeras y haz un arca de madera. Después de eso sube a la montaña para que te encuentres conmigo. Yo escribiré en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras y después las guardarás en el arca. Hice pues el arca de madera de acacia y tallé 2 tablas de piedra como las primeras. Luego subí a la montaña llevando en las manos las 2 tablas. En esas tablas que luego me entregó el Señor, escribió lo mismo que había escrito antes. Es decir, los 10 mandamientos que le dio a ustedes el día en que estaban todos reunidos en asamblea, cuando habló desde el fuego en las montañas. Enseguida bajé de la montaña y guardé las tablas en el arca que había hecho, y allí permanecen tal como me lo ordenó el Señor. Miren, el Señor escribió 2 veces los 10 mandamientos, 2 veces. Por eso Moisés está determinado a recordarle nuevamente la ley al pueblo. Deuteronomio, segunda ley. Luego habla del ministerio de los levitas. Y miren lo que menciona aquí. Después los israelitas se trasladaron de los pozos de Berot Benet Yacán de Mosera, y allí murió Aarón, y fue sepultado, y su hijo Eleazar lo sucedió en el sacerdocio. De allí se fueron a Gudgotá, y siguieron hasta Jotbatá, tierra con abundantes corrientes de agua. En aquel tiempo el Señor designó a la tribu de Leví para llevar el arca del pacto, y estar en su presencia, y para ministrar y pronunciar bendiciones en su nombre, como hasta hoy lo hace. Por eso los levitas no tienen patrimonio alguno entre sus hermanos, pues el Señor es su herencia, como él mismo lo ha declarado. Cuando se reparta la tierra se va a repartir entre 11 tribus. Y nada de esa tierra pertenecerá a los levitas, porque la herencia de los levitas será servirle a Dios. Ellos vivirán del servicio a Dios. Por eso de entre todas las tierras que le daban, se asignaban ciudades de refugio para que allí ministraran y sirvieran los levitas al pueblo. Y desde esas ciudades de refugio, donde ellos vivían y ministraban a esas tribus que vivían en esas zonas,
era donde iban pues las personas que les dije con esta situación. Permítame un momento que se va a descargar el computador. Ya estamos por terminar el día de hoy. Hoy tuvimos un trabajo titánico, mis hermanos. 11 capítulos nos tocaban examinar con sumo cuidado y pues espero que hayan tenido paciencia al respecto. Finalmente, mis hermanos, ya cerrando el día de hoy, Moisés va a hablar de las demandas del Señor. Yo me quedé en las montañas 40 días y 40 noches, como lo hice la primera vez, y también esta vez el Señor me escuchó, como no era voluntad de destruirlos. Miren, esto es interesante. Aquí Moisés les va a narrar a ellos cuando lo que él hace cuando los ve pecando con el asunto del becerro de oro. Dice que él sube e intercede y le pide al Señor, mira, no te olvides de esta tierra, no, que no quede en vergüenza tu nombre, dales una oportunidad. Y el Señor escucha, pero el Señor también dice, por eso despojaré de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es el gran Dios poderoso y terrible que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Ya el Señor empieza a hablar y empieza a ver de la necesidad de darle un nuevo corazón a las personas. Él va a retirar el corazón de piedra y dará un corazón de carne. Teme al Señor tu Dios y sírvele. Aférrate a él y jura solo por su nombre. 70 eran los antepasados tuyos que bajaron de Egipto y ahora el Señor tu Dios te ha hecho un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo y como la arena del mar. El Señor había cumplido sus promesas, pero necesitamos ahora un corazón para ser fiel a ese Dios fiel. La única manera de poder amar a Dios es que el Señor mismo nos dé un corazón. Y finalmente se cierra, mis hermanos, este bendito libro con esta exhortación maravillosa. Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que les doy, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo su corazón y con toda su alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra, en otoño y en primavera, para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. También hará que crezca hierba en los campos para su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Que ellos vivan en una buena tierra y tengan lo que necesiten, será producto de la providencia de Dios. Será Dios el que abra los cielos, el que bendiga la tierra y la haga germinar. Aún en una tierra como la tierra prometida, ellos seguían dependiendo de Dios tanto como dependieron en el desierto. Es Dios el que abre los cielos para que haga lluvias. Es el Señor el que da tierras fértiles. El Señor es el que da buenas cosechas. No es la habilidad del hombre. Y finalmente dice, ustedes están a punto de cruzar el Jordán y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Cuando la hayan tomado y ya estén viviendo allí, cuiden de obedecer todos los preceptos y las normas que hoy les he mandado. Entonces, mis hermanos, este último capítulo es una exhortación a cumplir la ley, pero también a que tengan en cuenta de que si Dios no obra en sus vidas, ellos no van a poder cumplir la ley. Esto es hasta ahora los primeros 11 capítulos de Deuteronomio, donde Israel debía recordar que los había traído por todo lo que habían pasado. Y era Dios y su fidelidad el que les permitía estar allí parados a un mes de entrar a la tierra prometida. Era Dios el que los había sustentado con pan del cielo, con agua de la peña, el que no permitió que su ropa envejeciera y su calzado se rompiera. Fue él el que le dio las victorias de estos 3 reyes y ya sin haber llegado a la tierra prometida, ya están tomando tierras buenas en las cuales van a habitar Rubén, Manasés y Gad. Dios ha sido muy bueno, pero él no deja de recordar que el pueblo ha sido infiel y que debe cambiar su corazón para que sean fieles a Dios. Esto no es cuestión generacional. Hay un peligro inminente con esta nueva generación que se levante de que sigan los pasos de sus padres. Esa generación necesita un nuevo corazón. Eso es lo terrible, lo que veremos en otros libros, Josué, Jueces, que veremos que no son tan diferentes a los que murieron en el desierto. Pero Dios se ha reservado siempre un remanente. Y Dios tiene que operar en el corazón de ellos para que sean fieles.